Antes de que naciera Mímico, su padre, el doctor Ronald Rankin, estuvo trabajando para el gobierno de Canadá en los proyectos Alpha y Omega, que investigaban los efectos del adamantium. Al someterse él mismo a varios experimentos, sus genes quedaron alterados, y al nacer Calvin, el niño ya poseía genes mutantes en potencia. Un buen día, cuando este era adolescente, Calvin entró en el laboratorio de su padre y, curioseando en una de sus pruebas, tiró un recipiente. El aire se llenó de un extraño gas que él respiró, y unos meses después se percató que podía imitar las habilidades y conocimientos de los que le rodeaban, y acabó convirtiéndose en el mejor atleta y estudiante de su escuela. Su padre descubrió lo ocurrido y se llevó a Calvin a una cueva para aislarlo e intentar curarlo, pero la gente del pueblo les temía, y en uno de tantos ataques contra ellos, tratando de sellar la puerta de roca de la cueva, el doctor Rankin murió. Movido por la rabia y la venganza, Calvin se convirtió en un hombre violento. Años más tarde, mientras asistía a la escuela, Calvin empezó a salir con una chica, pero esta lo dejó por Han McCoy, otro de sus compañeros. Esto hizo que Calvin se enfrentase a Han y a Bobby Drake. Al hacerlo, absorbió sus poderes y conocimientos, ya que ambos eran mutantes y miembros de los X-Men. De esta forma descubrió la existencia del grupo, lo que acabó provocando un enfrentamiento en la cueva de su padre. Durante la lucha, una máquina del Dr. Rankin resultó destruida y Calvin perdió sus poderes. Así, el profesor Javier le borró de la mente lo ocurrido. Unas semanas más tarde, se produjo una explosión química en el laboratorio de la universidad donde se encontraba Calvin. De este modo, él recuperó la memoria y poderes. Chantajeando con revelar las identidades de los X-Men, consiguió ser admitido en el grupo como líder. Sin embargo, pronto cayó bajo el influjo del amo de las marionetas y posteriormente fue derrotado por el resto de los X-Men. Semanas después, cuando se enfrentaron al superadaptoide, los poderes de Calvin quedaron neutralizados con los del androide y viceversa. Ante esta pérdida de sus poderes, el mismo Calvin decidió abandonar el grupo de superhéroes. Así inició una vida de vagabundo, deambulando por toda Norteamérica, hasta que años más tarde se encontró con Hulk, con quien luchó con la intención de suicidarse. Pero Rankin sobreviviría sin que nadie lo supiera gracias a la absorción del factor curativo del canadiense Wolverine, lo que incluso le otorgaría un aspecto físico similar a él. Sin embargo, la soledad combinada con la naturaleza salvaje de Logan le hicieron perder la cordura, y volviendo a su hogar en una mina, conseguiría estabilizarse gracias a las máquinas de su padre, para volver a perder el control asesinando a varias personas. Viéndose inculpado de ello, el verdadero Wolverine casualmente volvería a encontrarse tanto con Hulk y con él, enfrentándose a ambos hasta que recuperó la razón junto con su forma original. Algunos meses más tarde se topó nuevamente con Logan y junto con él regresó al laboratorio de su padre, donde descubrieron un holograma que dejó el Dr. Rankin, dejándole un mensaje sobre la responsabilidad que entraña poseer superpoderes. Logan lo envió entonces a un monasterio japonés para que pudiera encontrar la paz que tanto necesitaba.
Desgraciadamente sus poderes continuaron aumentando y escapando a su control. Por eso el profesor Javier se vio obligado a trasladar a Calvin a Siberia, donde vivía en una comunidad recluida, presumiblemente para evitar el contacto con otros. Fue ahí donde volvería a manifestar las habilidades que había adquirido de los pupilos de Javier tiempo atrás. Onslaught, la entidad psíquica formada por las mentes del profesor Javier y Magneto, lo encontró y lo dominó psíquicamente para emplearlo como su peón, lo que lo llevó a enfrentarse a X-Force, siendo nuevamente derrotado. Unos meses después fue capturado por Tolerancia Cero, siendo liberado por Excalibur de sus laboratorios. El profesor X lo encontró y se alió con él para formar la nueva hermandad de mutantes, junto a Sapo, Blob, Pyro, armando esta formación que ayudó a los X-Men a derrotar a Cerebro, que había adquirido una conciencia propia. Mímico volvió a aparecer formando parte de la hermandad de mutantes, cuando Mystique se hizo cargo de ella, cuya primera misión consistió en recuperar la cabeza del androide X-51, alias el hombre máquina, pero fueron repelidos por agentes de S.H.I.E.L.D. Tras esta derrota, Mimic fue puesto bajo custodia gubernamental y tras ser interrogado por Valerie Cooper, esta le ofrecería la libertad a cambio de su cooperación. No mucho después, Calvin volvería a estar en libertad, aunque se desconoce si ello fue debido a un trato con Cooper o se fugó de su encierro. Mimic volvería a engrosar las filas de la hermandad de mutantes, participando en el plan del grupo para robar el prototipo de un arma al CID, Corporación de Investigación Disuasoria. Sin embargo, este plan fracasó cuando el Alto Evolucionario inició una regresión a escala mundial de todas las habilidades mutantes. Este proceso fue revertido poco después, restaurándose tanto su capacidad de duplicar habilidades como las que había conseguido retener permanentemente. Sus actividades posteriores junto a la hermandad o en solitario actualmente son desconocidas. No obstante, Calvin se halla entre los criminales sobrehumanos capturados por los Thunderbolts. Poderes. Mimic es un mutante con la capacidad de mimetizar los poderes de otros mutantes y las habilidades de la gente en general, como la capacidad para los deportes o el intelecto para estudiar. Rankin lo consigue alterando su estructura genética para asemejarla a la de cualquier persona que se halle en su presencia, reteniendo dichas habilidades mientras se halle en las proximidades del sujeto original que las posea, al menos en la mayor parte de los casos. De esta forma puede acumular un número indeterminado de poder si se mimetiza a más de una persona. Se desconoce cuál es la causa, pero el mímico ha conseguido retener permanentemente los poderes absorbidos de los X-Men originales, es decir, la capacidad de generar rayos ópticos de Cíclope, la telequinesis de Jean Grey, gran fuerza y agilidad de Bestia, alas que le permiten volar de Ángel y una forma limitada de telepatía del profesor X. En contadas ocasiones, Calvin incluso puede adoptar el aspecto de la gente que copia las habilidades. Limitaciones. Su poder de mimetismo está limitado. En una ocasión, cuando combatió al superadaptoide, este quedó anulado, aunque lo recuperó poco después. Tiene una altura de 1,85 metros, peso 101 kilos, ojos y pelo castaño. Fuerza. Posee la fuerza de un hombre normal. Debido a sus poderes, su fuerza puede incrementarse en función de los poderes mutantes que mimetice.
¿Qué les ha parecido la historia del Mímico o Mimic? Uno de los villanos menos conocidos y yo diría más poderosos de los X-Men, ya que puede y tiene la capacidad de adaptar los poderes de todos los X-Men en un solo individuo. Imagínense qué fuerza tan poderosa. Ojalá se ha tomado muy en cuenta para verlo en alguna serie, en algún proyecto, alguna película o en algún cómic que fuera retomado, porque en realidad es un personaje muy dinámico, muy interesante y sobre todo muy extraño. Bueno, pues con esta pequeña introducción me despido y esperando que les haya gustado mi trabajo. No olviden suscribirse, comentar y compartir el video si este les agradó. Me despido y nos sintonizamos en el próximo episodio. Hasta pronto.